Queridas, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles a través de este video, ¿cierto? De esta presentación, la cual está realizada por su profesor Jorge Valdebenito Vázquez, ¿cierto? Su profesor de Religión y Filosofía de nuestro colegio Juan Ignacio Molina de la Florida Talca. Quisiera enviarles un gran saludo de amistad y fraternidad para todo el primer año medio A de nuestro colegio. Pedirles que se cuiden mucho junto a todos sus seres queridos. Y una pequeña frase para este momento de pandemia, ¿cierto? En donde dice que tú eres tan importante para tu salud como ella lo es para ti, ¿ya? Recordemos nuestra humanidad, ¿cierto? Y nuestra vulnerabilidad de humanos, de humanas, ¿cierto? Y que es súper importante cuidarnos y poder también cuidar al resto, al otro, al que tenemos al lado, ¿cierto? Esta presentación comienza así. Unidad número uno: religión y filosofía, igualdad, diversidad e identidad. La unidad la hemos tratado, ¿cierto? De muy buena forma por ustedes en las guías de trabajo. Quiero felicitarlas, ¿cierto? Han realizado un excelente trabajo. Espero que puedan comunicarse con sus compañeros y preguntarles si falta alguno que pueda entregarla o mandarla para que no se quede ahí atrás, ¿cierto? Y que todos podamos y todas podamos realizar nuestros trabajos. No me queda nuevamente más que felicitarlas. Se les extraña mucho, ¿cierto? La sonrisa, la alegría, el desorden, todo eso se extraña, pero ya pronto volveremos, ¿cierto? A estar juntos en el colegio, en nuestra sala, ¿cierto? Y reír, ¿cierto? Y aprender que es lo más importante en este momento. Nos quedó pendiente algunos conceptos, ¿cierto? Que es súper importante que los veamos. Ya ustedes han trabajado los tres conceptos que están aquí mencionados, ¿cierto? Igualdad, diversidad e identidad con los trabajos anteriores, pero todavía queda un cachito, algunos conceptos que es súper importante analizarlos y poder comprenderlos. Vamos para allá. Tenemos el índice que nos presenta lo que vendrá en la presentación que se está aquí exponiendo, ¿ya? La introducción, la discriminación, estereotipos, conceptos, ¿cierto?, que serán después desarrollados en un vocabulario, preguntas y reflexión ya más, poquito más elaborada, ¿cierto? Y el concepto o el saludo de despedida. Introducción. Los jóvenes, ustedes jóvenes, ¿cierto? En el trabajo analizaremos el concepto de discriminación. La discriminación, entendiendo por esta cualquier acto de menosprecio, distinción, restricción o preferencia arbitraria hecha con o sin intención por persona, por grupos o instituciones sobre la base de una determinada creencia, un prejuicio o idea, de que ciertas personas o grupos son inferiores y que atenta contra el derecho a la igualdad. Es la introducción, ¿cierto? Veremos el concepto de discriminación, un concepto que sigue en boga, ¿cierto? Lo ha sido por el tiempo más atrás, ¿cierto? En el cual la gente todavía sigue menospreciando, ¿cierto? Sigue tratando de inferiores a otros, ¿cierto? A veces no haciéndolo de manera directa, pero sí a veces generando un gran dolor o una gran molestia o problemas o conflictos, ¿cierto? Que nos han llevado a reinstalar este concepto de la discriminación, ¿cierto? En las salas de clases, en el pensamiento juvenil, adolescente. ¿Para qué? Para que en la posteridad, cuando nosotros tengamos la posibilidad de generar conocimiento, podamos dialogar y podamos conversar, tengamos claro de que todos y cada uno de nosotros somos sujetos de derecho en igualdad, en diversidad e identidad, ¿ya? Y no tenemos por qué menospreciar al otro, tenemos por qué, ¿cierto?, generar una creencia equivocada, una idea, un prejuicio absurdo con respecto a otra persona, sino que lo importante es respetarla en su totalidad, ¿ya? Eso es súper importante marcarlo. Sigamos. La discriminación. Pongámonos serios ahora, ¿ya? Eh, la discriminación se va construyendo a partir de prejuicios que están basados en estereotipos que tienden a traspasarse al interior de los grupos humanos sin ser cuestionados ni refrendados con la propia realidad. Es así como el grupo autodenominado mayoritario adscribe
características a los grupos que tienden a profundizar su discriminación y a mantener su exclusión. Conceptos a rescatar: los prejuicios, los vemos acá, los estereotipos, ¿cierto?, que están acá, y etiquetas que hacen alusión a estereotipos o como un sinónimo, o como es hoy en día conocido los estereotipos, se maneja más el concepto de etiquetar a alguien, ¿cierto? ¿Cuál es la reflexión de acá? La reflexión, ¿cierto?, es que se ha dado mucho que a través de los tiempos humanos, ¿cierto?, de nuestra era, de nuestro conocimiento moderno y a través de la historia del humano, hay grupos, ¿cierto?, que tratan, ¿cierto?, construyen ideas, prejuicios, ¿cierto?, que van marcando la realidad de la gente, van marcando la realidad de algún grupo de personas, ¿cierto? Y esto de alguna otra forma produce discriminación y atenta o quiere también transmitir el tema de la exclusión. O sea, nosotros, ¿cierto?, de en alguna palestra, en algún momento de nuestra vida, ¿cierto?, podemos pertenecer a un grupo de personas, ¿cierto?, las cuales nos sentimos de alguna u otra forma un poco superiores o diferentes y queremos eso dejarlo marcado en otras organizaciones o en otros grupos. Y al hacer eso, ¿cierto?, nosotros estamos marcando un, una discriminación, porque nos estamos diferenciando. Y al diferenciarnos, ¿cierto?, al querer hacer ese término o al querer hacer esa acción, nosotros excluimos, ¿ya? Vamos a ir viendo ejemplos y vamos a ir obviamente a seguir analizando el concepto de discriminación. Ejemplo: mito, como los mapuches son flojos y alcohólicos, a los niños pobres hay que darles una educación técnica, los hijos de padres separados tienen problemas, las niñas abusadas serán prostitutas. Estos conceptos o estos ejemplos son los que nuestra sociedad ha dado o ha querido, ¿cierto?, mantener por los siglos de los siglos y que en este momento es preciso que nosotros los empecemos a erradicar. Nosotros no podemos generar prejuicios o ideas erradas, ¿cierto? Y no tener la capacidad de poder generar quizá una comparación o una investigación en el momento concreto, ¿cierto?, para poder generar una idea tan abusiva como los mapuches son flojos y alcohólicos, ¿cierto? Nosotros conocemos algún mapuche que sea flojo alcohólico, hemos ido a la tribu o a la choza donde vive un personaje así, hemos visto y lo hemos dado cuenta, hemos investigado un estudio antropológico acerca de esas personas para generar ese tipo de idea. O los niños pobres hay que darles una educación técnica, o sea, los niños pobres no tienen las facultades, ¿cierto?, para ser un profesional destacado, un investigador, un poeta, un deportista, sino que solamente son obras de mano barata. Los niños de padres separados tienen problemas, o sea, una persona, si sus padres deciden optar por caminos, aún así ellos amándome a mí, yo voy a tener problemas por la eternidad y voy a generar un caos en mi vida. O las niñas abusadas serán prostitutas por el tema de que, cierto, fueron abusadas y generaron un estilo de vida y así, y así sucesivamente. Nosotros o la sociedad chilena eh, hizo esa investigación antropológica, sociológica con respecto a ese tipo de inferencias que da con respecto a ciertos grupos de personas. Entonces, la reflexión es la siguiente, ¿cierto? Existen grupos, existen medios, existen particularidades, ciertos grupos, instituciones, que a veces no hacen bien su trabajo o simplemente lo hacen bien y generan este tipo de ideas en nuestro momento, en nuestro tiempo de hoy en día, ¿cierto? Y ese tipo de ideas lamentablemente la gente se las va creyendo y las va traspasando de generación en generación. Entonces, por lo mismo, ¿cierto?, se producen a veces problemas étnicos, se producen problemas, ¿cierto?, entre educandos, entre adolescentes, ¿ya? ¿Quién tiene mejor cosa o quién es mejor que el otro? Se producen problemas, ¿cierto?, psicológicos o de salud mental, porque los jóvenes se estigmatizan, o también las niñas también, o los niños que son abusados también tienen una estigmatización en su vida, lo cual no les permite florecer o ser quienes quieren ser en verdad. Entonces es súper importante tener en consideración este tipo de concepto para que no lo hagamos, para que la discriminación se invierte y sea positiva. Sigamos.
Vocabulario. Vocabulario para, de alguna otra forma, el concepto que estamos analizando podamos verlo de mejor forma, podemos situarlo en nuestro vocabulario, ¿cierto? Acrecentar nuestro vocabulario y también, como lo he dicho anteriormente, la idea es que usted pueda esto llevarlo a la práctica, ya adentrar, interiorizar estos conceptos para que cuando usted los vea, los reconozca, se sitúe en una posición en la cual usted no acepte esto. ¿Ya? Y usted luche porque la discriminación, ¿cierto? El sesgo, el menosprecio por otras personas no se produzca y usted sea una persona en la cual pueda defender la igualdad, los derechos humanos. ¿Ya? Eso es súper importante, por eso hemos tratado el tema de la unidad en todo su, abarcando lo mayor posible los conceptos. ¿Ya? Discriminación, leamos. Es una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de la piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología. ¿Ya? Es una forma de violencia pasiva, o sea, esto puede ser una violencia sin que nosotros nos demos cuenta, por eso también salía anteriormente que a veces la gente lo hace con o sin intención, pero es una forma de violencia. Entonces, esa palabra, la violencia, ¿cierto? Es súper importante que uno la empiece a analizar desde muchas aristas. A veces la violencia se ejerce de una manera pasiva, ¿cierto? Se ejerce de una manera, perdón, eh, que no nos damos cuenta y tenemos que nosotros mismos también ir investigando nuestro vocabulario, nuestra forma de actuar para que podamos ir comprendiendo de que tenemos que erradicar ciertos sesgos, ciertas palabras de nuestra mente y poder incorporar otras, ¿ya? Estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Que está muy ligada con la discriminación, porque cuando uno hace estereotipos, marca, pone etiquetas, ¿cierto?, frente a ciertas personas, ciertos grupos, y hace la discriminación. Que la discriminación en este caso vendría a ser la exclusión de cierto grupo en el cual yo no me quiero situar y por lo mismo quiero excluirlo, los quiero sacar. Los estereotipos. Etimológicamente, la palabra etimológicamente hace referencia al origen de la palabra, ¿ya? Estereotipo proviene de la palabra griega estéreos, que significa sólido, y tipos, que significa marca. Originalmente, un estereotipo era una impresión tomada de un molde de plomo portátil que se utilizaba en la imprenta. Este uso desembocó en una metáfora sobre un conjunto de ideas preestablecidas que se podían llevar de un lugar a otro sin cambios. De ahí viene la palabra, ¿cierto? Eso significa la palabra estereotipo, ¿cierto? Un conjunto de ideas preestablecidas que se podían llevar a un lugar a otro sin cambios. O sea, un conjunto de ideas que están ahí ya generadas, que yo las preestablezco, ¿cierto? De ciertas cosas, de ciertos grupos, y eh, las llevo y las voy repartiendo, ¿cierto?, en todos los lugares y es así y así lo repartí, lo dije yo y lo establezco así y no tiene un cambio en absoluto. ¿Qué es importante? Que esto se produce entre las personas, entre la humanidad, ¿ya? O sea, nosotros podemos hacer una discriminación positiva con las cosas, por ejemplo. Yo diferencio cosas, o estas me sirven más en este momento, estas me diferencian más. Quizá ahí la discriminación pueda ser positiva, ¿cierto? Pero cuando se hace discriminación, por lo general, y lo vamos a ver en otra presentación o en una ficha que viene adelante, se hace preferentemente en el aspecto, en el tema negativo. ¿Ya? Por eso es importante diferenciar y aprender los orígenes de las palabras, ¿cierto? Y también aprender con cosas concretas, como los ejemplos. En este caso, el ejemplo es que la discriminación se produce principalmente de forma negativa entre las personas. Cuando se produce la discriminación positiva, puede ser en los objetos, porque los objetos son cosas inanimadas que yo las utilizo cuando yo quiera o cuando a mí me sirvan o yo las hago, las presto, las paso y son cosas que de alguna forma no tienen mayor parangón. Pero sí, las personas son un fin en sí mismo y yo no puedo andar haciendo esto. ¿Ya? Finalmente, prejuicio. Un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona. ¿Ve? Objeto o idea de manera anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción. Y esto es súper importante para que captemos todo lo que les he tratado de, le he tratado de anticipar.
¿ya? En la psicología, súper importante tratar ciertos conceptos, sobre todo los adolescentes como ustedes, que todo esto, ¿cierto? Es parte de una actividad mental en la cual alguien quiere poner su ideología o sus ideas eh, frente a los otros, ¿ya? Pues lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que muchas veces este tipo de ideas distorsionan la percepción. Y al distorsionar la percepción, mi percepción de cómo yo veo las cosas, sin antes verlas de manera concreta, sino que yo me las imagino y voy con una determinada forma a conocer a alguien o a enfrentarme a un grupo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que además de distorsionar la percepción, cuando uno habla de percepción, habla de la realidad. Entonces aquí perfectamente uno podría agregar o podría poner distorsión a la realidad. Cuando uno hace un prejuicio, estereotipa a ciertas personas, está haciendo cosas previas. Y al hacer cosas previas, ¿cierto? Yo voy a discriminar sin tener el hecho concreto enfrente mío, sino que yo voy a distorsionar la realidad. Antes que cualquier cosa, antes de la realidad, yo la voy a distorsionar, haciendo prejuicios, estereotipando gente, grupos, personas, ¿cierto? Finalmente hago la discriminación, en la cual yo desde antelación, ya tengo una forma preconcebida negativa frente a cierto grupo de personas. ¿Ya? Eso es lo más importante que tenemos que captar. Sigamos. De la discriminación o de las cosas que hemos hablado, ¿cierto? Que hemos conocido hoy, en este momento, se generan preguntas y reflexiones a considerar. ¿Ya? Pregunta número uno. ¿Pero no hay estereotipos positivos? Es una muy buena pregunta. La respondemos. Si bien los estereotipos pueden ser positivos o negativos, la forma más utilizada es la que tiene por función excluir a las personas que comparten determinado colectivo social. Y siempre, más allá de las intenciones con las que se les utilice, resultan restrictivos, simplificadores y encierran cierto tipo de violencia, ya que limitan la posibilidad de conocer y valorar el potencial de cada persona y los múltiples factores que la definen. O sea, existen estereotipos positivos, ¿cierto? O negativos. Hay estereotipos en los cuales una persona puede decir, ah, mira, está el grupo de los futbolistas, el grupo de las bailarinas, el grupo de los jugadores de videojuegos online, ¿cierto? Uno va estereotipando, ¿verdad? Los grupos, ¿cierto? Que salen en una sala de clase y eso te hace de alguna otra forma hacer un pequeño orden, diferenciar, qué puedes conversar con ciertas personas, ¿cierto? Ese estereotipo es una forma de positiva, o sea, yo estoy tratando, como quizás yo como profesor me voy a dar con el ejemplo, estoy tratando de que, mira, voy a tratar de, ¿cierto? A los jóvenes o voy a llegar de esta forma con ellos o con ellas, porque eso es lo que les gusta y les apasiona, entonces es una estereotipación, un estereotipo positivo, ¿ya? Pero la mayor parte se hace negativa. Es una forma muy negativa y una forma de violencia, como lo habíamos dicho anteriormente, porque limitan la posibilidad de conocer y valorar al potencial de cada persona. O sea, igual limitan demasiado, ¿cierto? Y eh, no posibilitan el conocer los múltiples factores de cada identidad de cada persona. O sea, es muy este tipo de cosas limitan demasiado a la persona a veces, ¿cierto? Y no permite conocerla a fondo. Otra pregunta. ¿Es posible romper con los estereotipos impuestos desde hace tanto tiempo? Esta es una de las preguntas cruciales, ¿cierto? Y súper importante que si usted está viendo este video, ojalá pueda también verlo con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, ¿cierto? Con las personas adultas que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque pasa, ¿cierto? Lo siguiente. ¿Es posible romper con los estereotipos impuestos desde hace tanto tiempo? Sí, por supuesto que se puede romper, ¿cierto? Que se pueden dejar atrás estos estereotipos que están hace tanto tiempo con nosotros en nuestra vida de sociedad chilena, ¿ya? Las relaciones y la forma en la que nos posicionamos en el mundo no está determinada de una vez y para siempre. Punto uno, ¿cierto? O sea, las cosas pueden cambiar, podemos cambiarlas, por supuesto que sí. Pensemos que hasta hace no tantos años las mujeres no solo no votaban, sino que no podían manejar sus bienes y que estaban tuteladas por sus esposos o por sus padres, hermanos, durante toda la vida. O sea, las mujeres siempre estaban a cargo de los hombres,
puede haber sido el hermano, el esposo, el primo, el hombre que tenía cerca, era como el dueño de la mujer. Esta práctica se sostenía en base al prejuicio, que en la actualidad aún persiste pese a los avances en derechos hacia las mujeres, que ubica a la mujer en un lugar de fragilidad, inferioridad, incapacidad de ser autónoma, ¿cierto? O sea, nosotros, ¿cuál es el rol que tenemos hoy en día? Aprender esto, ¿cierto? Y tratar de generar una nueva conciencia, algo que nos posibilite un nuevo ser. Dato. Una encuesta realizada en nuestro país sobre la intolerancia y no discriminación da cuenta que parte importante de la población chilena tiene, tiene opiniones discriminatorias acerca de los indígenas, al igual con los emigrantes. A modo de ejemplo, el 34,1% de los entrevistados opina que si se mezclan mucho los chilenos con los peruanos, la calidad de la gente en nuestro país se va a echar a perder. O sea, poner esa cara es mínimo. Qué vergonzoso saber que en Chile gente piensa así, ¿cierto? ¿Por qué alguien se iba a echar a perder mezclándose con otra? O sea, es algo que en vez de los emigrantes en este caso, tomar eso, apropiárselo, agregar a nuestro cultural, a nuestro mundo cultural, ¿cierto? A nuestra identidad cultural, es algo muy provechoso, muy provechoso. Y que gente y que en tan elevado porcentaje, ¿cierto? Piense de todo lo contrario, obviamente da a pensar. Es importante que nosotros, ¿cierto? Sobre todo lo digo, ustedes que están en primer año y medio, podamos ser personas de acogida, podamos ser personas, ¿cierto?, que son abiertas a conocer a los otros, a otras culturas, ¿cierto?, sobre todo las culturas que están llegando a nuestro país y que tenemos también en nuestros cursos, en nuestro colegio, compañeros, ¿cierto?, compañeras que vienen, ¿cierto?, con sus familias buscando otra forma de vida y que a veces se encuentran con murallas, murallones gigantes de discriminación, de estereotipar, ¿cierto?, de prejuicios y que no les permiten ser o mostrarse quienes son realmente. Y nosotros como jóvenes tenemos la misión, la tarea, ¿cierto?, de cambiar eso. Sigamos. Dentro, ¿cierto?, de nuestro tema existe un punto en el cual se llama ¿qué rol cumplen? O la pregunta, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación en este escenario? Por eso mismo, ¿cierto?, está el título. ¿Y qué tienen que ver los medios de comunicación respecto a este tipo de cosas? Y esto es un tema que quise incluir para la reflexión un poquito más ya filosófica, ¿cierto? Un poquito más de alumnos de enseñanza media, como ustedes, ¿cierto? Que están iniciando en este mundo de la reflexión, en este mundo de aprender de otra forma los conceptos que han venido tratando hace ya largo tiempo en su educación básica, ¿cierto? Con sus profesores, sus profesoras. Pero también es importante que le demos una vuelta, ¿cierto? Y contrastemos y podamos ligar de dónde viene este tema de la discriminación, de dónde viene este tema del estereotipar gente, este tema de generar prejuicios y saber, ¿cierto?, que las cosas a veces no vienen dadas por el azar, ¿ya? Las cosas pasan porque sí, y es importante que nosotros tengamos esa reflexión constante de que todo tenemos que llevarlo a la pregunta, ¿ya? Todos tenemos que llevarlo al por qué los medios de comunicación, en este caso chilenos, y sobre todo hoy en día que están muy en boga los medios de comunicación, por qué hacen las cosas y por qué nosotros nos comportamos de alguna u otra forma. O sea, los chilenos tenemos una forma de comportarnos y eso no es porque el colegio tiene la culpa, sino porque muchos otros actores sociales, en este caso como los medios de comunicación, también tienen algo que ver y que no es muy positivo que digamos. ¿Ya? Por eso, ¿qué tienen que ver los medios de comunicación? En la actualidad, la mayor parte de la población se entera de lo que pasa en el mundo a través de los medios de comunicación, incluido el Internet. Para muchas personas, esa imagen que ven en la televisión, eso que escuchan en la radio o leen en Internet o en los diarios, es la realidad. Ya lo habíamos hablado del tema de la realidad, ¿cierto? De que el prejuicio distorsiona un poco la realidad. Y los medios de comunicación ayudan mucho a eso. Crean su propia realidad y no necesariamente lo que ocurre in situ, ¿ya? Los medios no muestran la realidad, sino que la interpretan a través de representaciones. Y no lo hacen desde una neutralidad, sino que esa representación pone en juego valores, puntos de vista y formas de percibir el mundo de acuerdo a sus propios intereses.
Por eso es importante creerle la mitad nomás a los medios de comunicación, ¿ya? Y saber de quiénes son o quiénes son los dueños de esos medios de comunicación para nosotros saber desde qué punto de vista me están mostrando cierta información, ¿ya? Sobre todo hoy, aprender eso en historia y en todas sus asignaturas ciertas de ciencias sociales, aprender sobre eso que nos entrega los medios de comunicación, ¿ya? De que generan una distorsión de nuestra realidad porque ellos muchas de las veces no parten de la neutralidad o de cero, sino que parten de valores, puntos de vista y formas de percibir el mundo que nos rodea de acuerdo a las cosas que a ellos les sirven, que a ellos les acomodan, ¿ya? Los medios contribuyen a la forma en que la sociedad lee, conoce, aprende el mundo, modelando sentidos que preexisten, y lo hacen asumiendo ciertos estereotipos como válidos, y o contribuyendo a construir nuevos. O sea, nosotros como país, por ejemplo, en el caso de los mapuches, ya que lo mencionamos anteriormente, vivimos en un mundo modelado por los diarios, por la televisión, ¿cierto? En donde nos ponen, nos sitúan a la gente mapuche, a los hermanos mapuches, ¿cierto? Como enemigos, como personas que no merecen lo que buscan, como que la gente no merece, después de que vivió 500 o miles de años en la zona sur, por ejemplo, de nuestro país, aún así no se lo merece, porque llegó otro y que él lo compró y que así él es dueño. Y que así se estereotipa, ¿cierto? Y dicen que la gente no se lo merece porque son flojos, porque son cochinos, porque son ebrios, porque miles de cosas más, ¿cierto? Pero ahí están estereotipando, ¿cierto? Y tratando de convencer a la otra gente, ¿cierto? De que nos apoye, los apoye, para poder sacarlos de algo que finalmente siempre le ha permitido o le ha sido propio de ellos. O no sé, el tema también, si seguimos con los mapuches, el tema de diferenciarnos tanto los chilenos con los mapuches, que finalmente podremos tener quizá una consanguinidad normal, de sangre, podremos ser todos mapuches, aquí los que estamos aquí escuchando esto, y muchos de la gente que a veces dice, yo soy chileno y no soy mapuche, yo tengo origen, no sé, español. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Genera una posibilidad, un estereotipo desde no quizá mi propia racionalidad, mi propia idea, sino, o mi propia investigación in situ, comunidad mapuche, por ejemplo, ir a investigar antropológicamente una comunidad, ¿cierto? Y descubrir o de finiquitar un estereotipo, sino que lo hacen gente de que tiene intereses frente a ciertas cosas. ¿Ya? Lo cierto es que más allá de las pretensiones de objetividad, la producción y reproducción mediática de estos sentidos se realiza invariablemente desde una ideología, en tanto cosmovisión desde la que se parte para establecer categorías y nombrar al mundo. El mundo tiene cierta ideología en la cual hoy en día está muy marcada. Un lado izquierdo, un lado derecho, ¿cierto? Entonces es súper importante que nosotros, a través de lo que queramos pensar y de lo que queramos vivir, ¿cierto? Siempre lo tengamos claro de que lo que pasa en la televisión, en los diarios, en la radio y en todo medio de comunicación responde a esto, a los propios intereses de esos medios. Por lo mismo, súper importante el ver las presentaciones del profesor de religión, súper, porque después les va a tocar filosofía. Finalmente, así se construye eso que llamamos realidad, de forma tal que aquello que se muestra parezca tan natural que se pierde por completo la noción central de que algo allí está mediando. La televisión, la radio, los diarios, internet, etc. Se construye una realidad, ¿cierto? Y esa realidad a veces uno se la apropia, sin saber las cosas como realmente son, pasan o sucedieron. Entonces es súper importante, ¿por qué? ¿Por qué los medios de comunicación están in situ o están insertos, ¿cierto?, en esta presentación de la discriminación? Porque casi la gran mayoría de los medios de comunicación discriminan. Estereotipan a la gente, ¿cierto? Hacen prejuicios de ella y hacen que la gente que ve esa televisión, ¿cierto?, piense igual que ellos. Y lo importante no es hacer lo mismo que ellos, sino todo lo contrario, ¿ya? Ejemplo, para que empecemos a finalizar nuestro trabajo. Pensemos en las imágenes y la música que tantas veces utilizan los canales de noticias cuando se presenta una nota sobre la delincuencia, por ejemplo.
En general, se apela a imágenes de adolescentes o jóvenes en situación de pobreza, personas que viven en las llamadas villas de emergencia, poblaciones, ¿cierto? Campamentos. Migrantes, aunque no se esté haciendo referencia a un caso concreto en el cual alguna de estas personas hayan estado involucradas. En este contexto, los medios de comunicación suelen ser un actor central en este artificio. En muchas ocasiones las imágenes actualizan las formas de pensamiento racistas y clasistas para crear o difundir estereotipos en los que se pretende justificar los pretextos de la exclusión. O sea, por lo general siempre se involucran, ¿cierto? Se hacen cosas, los medios de comunicación generan información, pero porque quieren justificar su exclusión, quieren justificar, ¿cierto?, su discriminación, y por eso van siempre a ciertas partes y generan una noticia así, mostrando como que si solamente los niños pobres o situación o gente que no tiene recursos fuera la gente que hace cosas malvadas, ¿ya? Entonces es súper importante que nosotros ese tipo de cosas las empecemos a excluir de nuestro pensamiento, ¿ya? ¿Hay posibilidades de comunicar de otras formas que escapen a los estereotipos y las representaciones discriminatorias? Por supuesto que hay otras formas de comunicar, ¿ya? De hecho, por supuesto, en Chile y en el mundo hay muchísimos ejemplos que dan cuenta de cómo los medios pueden contribuir a derribar los estereotipos, desnaturalizar prejuicios y escapar a representaciones discriminatorias y que son homogenizantes de los distintos grupos de la sociedad. De hecho, en nuestro país empezó ya, cierto, hace un tiempo atrás, la ya reconocida Ley 20.609, que se llama cotidianamente la Ley Samudio, ¿ya? Recordando el caso de Daniel, ¿cierto? Un joven chileno homosexual quien fuera muerto, ¿cierto? Un 12 de febrero del 2012 a causa de su orientación sexual y su identidad. O sea, en nuestro país ya se están generando, ¿cierto? También cambios como los que tienen ustedes en mental, de sus familias jóvenes, ¿cierto? De sus profesores jóvenes también, ¿cierto? Con vitalidad y motivación, que le están llamando a que el tema de la discriminación, la exclusión, ¿cierto?, sean cosas del pasado y que pensemos o empecemos, tratemos de generar nuevas formas de vida en comunidad. Por eso es importante que nosotros esto lo aprendamos para que posiblemente más adelante o en nuestro diario vivir lo podamos reconocer y lo podamos acusar, lo podamos erradicar, lo podamos sacar de nuestras vidas y generar otro tipo de vida en el convivir humano, en el convivir social, en el convivir democrático. Ya eso es súper importante. Eh, y eso, solamente me queda agradecer, ¿cierto?, su escucha, agradecer, ¿cierto?, sus guías de trabajo. Irá acompañada a este video, ¿cierto?, una pequeña guía con respecto a la discriminación, que más que nada va a ser una pequeña investigación chiquitita desde su hogar, eh, para que eh, podamos, ¿cierto?, aprender más a no discriminar, aprender más, ¿cierto?, a no generar prejuicios, ¿cierto?, y a aprender a investigar y a ver las cosas in situ para que cuando nosotros podamos decir algo, decir yo estuve ahí y por eso lo digo de una manera fehaciente. El último ejemplo que les voy a dar es, por ejemplo, cuando sobre un ejemplo personal. Yo fui a muchas marchas cuando tuve mi tiempo libre por el tema de octubre del año pasado. En mi tiempo libre yo iba a algunas marchas, ¿cierto? Y veía qué pasaba y yo le llegaba contando todo a mi mamá. Porque ella estaba preocupada, sabía que yo iba a algunas manifestaciones, entonces yo le decía, mamá, esto pasa. Y a veces mi mamá contaba que yo iba a ciertas marchas, ¿cierto? A ciertas exposiciones, a ciertos cabildos, y las señoras que compartían con mi mamá, ya adultas, ¿cierto? Personas mayores, tenían una visión un poco errada, porque veían solamente las noticias. Y mi mamá les decía, no, yo les cuento esto porque yo sé que de mi hijo esto viene de una manera concreta. Él estaba ahí. Entonces, no es algo que yo esté inventando ni mi hijo está inventando, sino que es algo que viene de lo concreto, de la acción in situ. Entonces, eso pasa porque a veces hay que estar donde como se dice cotidianamente, las papas queman para saber y qué ocurre, qué pasó realmente y no que venga un medio de comunicación o alguien externo, ¿cierto? Y desde Santiago me diga esto es lo que está pasando. Entonces es súper importante que nosotros podamos generar, ¿cierto? Nueva conciencia
nuevo aprendizaje, ¿cierto? Y nuevas intenciones en nuestra vida, generar algo nuevo, ¿ya? Eh, bien, la guía va a ir. Solamente me queda despedirles, me queda solamente finalizar esta presentación con un súper, hiper gracias. Repito, sus trabajos han estado muy buenos, perfectos, casi la gran mayoría. Agradecerle a los papás, ¿cierto? Me escriben a veces ahí, por favor, la retroalimentación o más que nada el tema de acuso recibo. Todos los correos llegan, si usted lo manda a la dirección que ya estamos acostumbrados. Agradecerle a cada uno, han llegado trabajos muy buenos, trabajos, ¿cierto? Muy dedicados y eso yo lo agradezco mucho. Ojalá siga así. Pedirles que escriban mejor nomás solamente en el sentido de moldear un poquito más la letra. Ya, y unos que no quiero decir el nombre, pero ya lo veremos. Y eso, darles un gran abrazo virtual, ¿cierto? Cuídense mucho, esperen la guía que les va a llegar y mandarles un fraterno saludo desde nuestro colegio Juan Ignacio Molina, su profesor Jorge Valdebenito, Religión y Filosofía. Un abrazo.